Junto a Dios no hay temor. Es tu rostro, Señor, lo que yo busco. En medio de las luchas de la presente vida, el militante no se desanima, porque grande es la esperanza que le reserva el Señor al final de su combate. El Salmo 27, entre paréntesis 26, nos dirá: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién he de temer? Amparo de mi vida es el Señor, ¿ante quién temblaré? Cuando los malvados se lanzan contra mí para comer mi carne, ellos, mis enemigos y contrarios, tropiezan y perecen. Si me sitia un ejército contrario, mi corazón no teme. Si una guerra estalla contra mí, aún tendré confianza. Una cosa al Señor solo le pido. La cosa que yo busco es habitar en la casa del Señor mientras dure mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y cuidar de su santuario. Porque Él me dará asilo en su cabaña en tiempos de desdicha, me ocultará en el secreto de su tienda y me alzará sobre la roca. Y ahora mi cabeza se levanta sobre mis enemigos que me cercan. Jubiloso en su carpa ofreceré sacrificios con aclamaciones. Quiero cantar, tocar para el Señor. Señor, oye la voz con que a ti clamo. Escucha, por piedad. Mi corazón de ti me habla diciendo, procura ver su faz. Es tu rostro, Señor, lo que yo busco. No me escondas tu cara. Con enojo a tu siervo no rechaces. Eres tú mi defensa. No me abandones, no me dejes solo, mi Dios y Salvador. Si me abandonaran mi padre y mi madre, me acogería el Señor. Enséñame, Señor, tus caminos y guíame por sendero llano. Líbrame del afán de mis contrarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que lanzan amenazas. La bondad del Señor espero ver en la tierra de los vivientes. Confía en el Señor. Ánimo, arriba, espera en el Señor. Continuando con esta serie de los salmos que, bueno, como tantas otras series que comparto desde Abrazando Nuestra Fe, para mí es un estímulo para, especialmente un desafío, un reto que, bueno, avanza, a veces un poco lento, pero avanza, es leer todos los salmos y meditarlos. Los salmos son formas de orar y uno puede, esta serie que se llama 150 días con los salmos, no dice 150 días continuos o días hábiles, sino 150 días. Cada vez que yo lea un salmo y lo comparta en esta serie, es un día que estoy leyendo pues un salmo más, que tampoco es una carrera. Llegarán 150 días, que prácticamente casi es la mitad de un año. No es la mitad de un año, pero es casi. Y de repente después los vuelvo a leer. Pero es satisfactorio además porque son diferentes formas de abordar la palabra de Dios. La palabra de Dios a veces nos interpela, nos sana, nos acompaña en el amor, nos perdona. Y también en este punto, como en el libro del Cantar de los Cantares, libro del cual he oído explicaciones, no lo he leído y voy a aprovechar la serie en algún punto, crearé alguna serie para este libro junto con proverbios, sabiduría, porque también son como coloquios románticos que tendría el alma con su creador. Pero este salmo es muy bonito. Primero, este salmo, yo recuerdo que es uno de los salmos que, por ejemplo, se lee, si no me equivoco, en la vigilia pascual. Y lo sé por la canción, porque recuerdo en uno de los grupos que cantaba, además que le mando un saludo para el grupo Carpa, Fray Luis de León. En la vigilia pascual, un grupo de campamentos juveniles acá en Caracas, Venezuela. Este grupo, en las vigilias había una melodía cuando se cantaban muchos salmos, generalmente se hacen muchas lecturas. Es la lectura un salmo, la lectura un salmo. Entonces el salmo decía, el Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es mi luz y mi salvación. Y algo que uno aprende a contextualizar con los salmos. Obviamente los salmos a veces tienen mucho lenguaje de batalla, porque bueno, en los tiempos de David esa era la norma. Como dicen, o invadías o te invadían, o luchabas o te mataban.
y ahí no había derechos humanos ni ONU, o sea, era literalmente la ley del más fuerte. Entonces la comparación, así como el libro del Apocalipsis está cargado de símbolos que representan cosas reales, pues aquí también se usa mucho el tema de las batallas. Se dice, por ejemplo, que en la época de Catalina de Siena, sus escritos ya usaba mucho el tema del puente. De hecho, ya tiene una reflexión muy bonita en torno al puente, como del otro lado está Dios y de este lado está el hombre, y el mar representaba el pecado. Entonces el pecado nos impedía llegar a Dios, pero entonces llega el puente, que es Cristo, y gracias a ese puente el hombre puede salvarse. Entonces, ¿por qué? Porque en la época en que ella vivía, entiendo muy vinculada con la Francia antigua, pues había muchos puentes para pasar riachuelos. Entonces, cada quien toma sus elementos, pues sus recursos históricos. Entonces, este salmo es muy bonito porque el primero este, nos plantea un desafío de autoestima y motivacional. ¿Qué nos puede derrumbar? Wow, yo creo que aquí voy a hablar en primera persona y me disculpan, porque todavía ahorita, mientras yo hago esta grabación, hay cosas que a mí de verdad me desbordan en mi trabajo, a veces en la misma sociedad, en la política, en las noticias, problemas que de repente uno puede presentar en la familia. Y los problemas no son conflictos, a veces son preocupaciones por temas de salud o porque en otro hogar que también pertenece a tu familia están pasando problemas serios. Entonces tú dices, cuando todo eso te desborda, este salmo te dice, haz una pausa. ¿A qué le temes? ¿A qué le temes primero? O sea, cuál es la causa principal de tus preocupaciones? Quedarte sin trabajo, quedarte sin dinero, quedarte sin comida, tienes algún problema de salud. Entonces viene la tranquilidad en el fondo de todos estos problemas, que es donde el salmista creo que quiere colocar pues, el punto, ¿no? La guinda de la torta, que quiere decir, detrás de todos tus problemas hay un Dios que te sostiene. Entonces tú reflexionas y tú dices, ¿qué es lo peor que te puede pasar en la vida? A tu entender. Perder a un ser querido, todos lo vamos a perder. Todos nos vamos a morir. Morirte, todos nos vamos a morir. Lo demás Dios lo promete con providencia. Porque fíjese que el mismo Cristo decía, las aves del cielo que no trabajan, no les falta alimento. Y ustedes son más que los pájaros. Entonces buscad el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas les llegarán por añadidura. Y si uno hace una mirada hacia atrás, no quedarte pegado en el pasado, pero si tú haces una pequeña mirada hacia atrás, tú te das cuenta, yo siempre digo, hay familias que, claro, hay gente que literalmente no incluye a Dios en su vida y cae en desidias y en depresiones y en pobrezas extremas. No voy a analizar las circunstancias de cada quien, pero yo creo que yo nunca en mi vida, yo tengo 41 años, siempre lo digo mientras grabo esto, ¿no? Pero así de repente pasarán 20 años y entonces cuando escuchen el audio yo tendré 70, pero el audio dirá, tengo 41 años y la gente dirá, mira, sigue teniendo los 41 años que tenía hace 30 años. Entonces lo importante de esto es que yo puedo decir con honestidad, yo nunca he sido millonario, mis padres nunca fueron millonarios, yo no he sido nunca millonario, pero que yo diga que yo he pasado un día en mi vida, un día entero, sin comer, es mentira. Que yo diga que yo he pasado un día en la calle porque no tenía donde vivir, es mentira. Me he visto en circunstancias apretadas, pero decir eso es mentir. Entonces es verdad, voy al testimonio, es verdad que aunque Dios no ha cumplido todos mis caprichos y bendito Dios por eso, pero yo no he sentido nunca el abandono de Dios. Pero sí he tenido tristezas y recientes, preocupaciones, depresiones, desesperaciones, y el salmista entonces me lo recuerda, porque cuando hablo de todas estas cosas son cosas de la carne, y cuando uno habla de los malvados, cuando habla el salmista habla de los malvados, pues habla de las tentaciones, habla de la gente que te conflictúa, que te mueve, que te cae mal. Uy, uno tiene gente que le cae mal, vamos a ser sinceros. Hay gente que nos cae de la patada y uno le cae de la patada a mucha gente. Yo lo digo con propiedad.
Yo sé que yo le caigo de la patada a muchísima gente. Y mucha gente tendrá sus razones para que yo les caiga de la patada. Pero más allá de quedarme enganchado en esto, entonces uno viene y ve, por ejemplo, lo que dice el versículo 3: aunque me sitiara un ejército contrario, mi corazón no teme, o sea, se mantiene sereno. ¿Por qué? Porque en Dios está puesta la confianza. Pero hay algo que el salmista también nos deja ver ya a partir del versículo 4, que me parece muy inspirador. Dice una sola cosa, y fíjense que es muy simple, ¿no? No, varias cosas le pido a Dios: salud, trabajo, educación, que mis hijos crezcan, que no, eso son pedir muchas cosas humanas. El salmista nos invita a pedir una sola cosa. Y además dice: habitar en la casa del Señor mientras dure mi vida. Y esta frase me parece importante reflexionarla. ¿Cuánto va a durar nuestra vida? Mira, si tú lo analizas desde el punto de vista carnal, corpóreo o corporal, obviamente nuestra vida podrá durar, voy a hablar por mí, ya mi vida no va a durar 30 años ni 20 porque ya los pasé. Vamos a hablar de mi presente para acá: 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 años. Eso solamente lo sabe Dios. Dentro de esas décadas, de alguna de esas décadas, mi vida corporal va a terminar. Porque más de 100 no lo veo. Ay, Dios mío, qué cansancio que uno viva más de 100 años. Y pobre que le toque lidiar con uno, además. Porque yo, bueno, pero Dios sabrá cuando uno esté preparado que Dios lo llame. Eso no me angustia. Pero si tú interpretas la vida como realmente la tienes que interpretar, si tú analizas la vida como realmente la debes analizar, tú te darás cuenta. Y no, no en vano, no en vano, disculpen que sonó una alarmita por ahí, no en vano te darás cuenta que si la inteligencia y la voluntad van a la eternidad, que es lo que realmente importa, nosotros nunca vamos a dejar de existir. Entonces el salmista, yo no sé si con toda intención, pero cuando él dice mientras dure mi vida, es que nuestra vida va a durar para siempre. ¿Dónde? Esa es la gran pregunta. ¿En el cielo con Dios o en el infierno sin Dios? Entonces él pide habitar en la casa del Señor. Solamente una cosa pido: habitar en tu casa, Señor, en la casa de Dios, no en la casa de Satanás, en la casa de Dios, mientras dure mi vida. Esa plegaria me parece hermosísima y por eso hay que trabajar. Luego él habla de sacrificios, y fíjense que es tan importante lo que él nos enseña de Dios, que eso también lo dice el profeta Isaías, que el profeta Isaías nos dice estas palabras del Señor: aunque tu madre te abandone, yo nunca te abandonaré. Y aquí dice en el versículo 10 de este salmo: si me abandonara mi padre y mi madre, me acogería el Señor. La palabra de Dios es tan rica, creo que uno puede estar no días, no horas, días hablando de la palabra de Dios, porque eso va muy casado con el primer mandamiento de la ley de Dios, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Yo se lo estoy enseñando a mi hijo. Tú tienes que amar a Dios más que a tu papá, más que a tu mamá. Y los niños tú le dices eso y se ponen casi que hasta a llorar. Pero después se lo explicas. No es que tú nos vas a dejar de amar. Es que Dios es amor. Y en la medida que tú ames a Dios de primero, tú vas a saber amar con todo a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, a tus abuelos, a tus tíos. No vas a tener otra forma de relacionarte con las personas que no sean desde el amor. Pero Dios tiene que estar primero. Y eso es hermosísimo, que un niño, que un adolescente lo entienda. Hoy muchos jóvenes piensan, y alarmantemente además, en el suicidio, se deprimen, no se hallan, se sienten feos, se sienten gordos, se sienten que no están a la moda, maldicen su existencia y a veces hasta a sus padres porque son pobres, porque no les pueden dar todo lo que ellos quisieran tener, porque viven una vida comparativa como los otros tienen, no se hallan. Entonces que es cuando en la debilidad de la autoestima, que lo tienen por el piso, viene alguien y los manipula, los hace consumir droga, los hace vivir una vida sexual utilitaria además. Cosas muy tristes. Pero imagínense cómo sería un joven fortalecido en el amor de Dios y agradecido, no conformista. Yo ando en busca de dinero y ando en busca de emprendimientos y hago contactos, me relaciono,
apuesto, a veces sacrifico cosas apostando y a veces me salen bien, a veces no me salen bien. Yo pongo mis proyectos en las manos de Dios, pero no pongo mi confianza en el dinero. O esa es la invitación. No me voy a caer en buste de que, ay, que yo soy un santo, que yo no, yo sí pongo, yo he puesto mi seguridad en mis ahorros, he puesto mi seguridad en mi trabajo, he puesto mi seguridad en mis talentos. Yo todo eso me lo cuestiono y digo, ya va, mi seguridad tiene que estar en Dios. Y por eso el salmista eh, nos dice al final, confía en el Señor, ánimo, arriba, espera en el Señor. Esa es la forma como la que cierra ese salmo. Ánimo, arriba, espera en el Señor. Oye, yo creo que de verdad que si nosotros nos creyéramos esto, no como una superstición ni como una ideología, es que esto es una realidad que además nos desborda, nos supera, nos inunda, pero en el buen sentido. Esto es meternos en yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad, yo no sé nadar y además tampoco buceo. Yo creo que la experiencia del bucear debe ser hermosísima. No el buceo de los hombres a las mujeres, el buceo en el mar, meterte en el océano profundo, donde además lo que abunda es el silencio, la paz, y ves animales, ves otro tipo de ecosistema, de paisajes, pero estás ahí en el silencio. Yo digo que bucear debe ser una experiencia para mí mejor, o por ejemplo como estar en el espacio, cosa que sí creo que ya es inalcanzable para nosotros los pobres mortales. Pero esa experiencia de bucear, de sumergirnos, esa paz, esa es una experiencia de Dios interesante. Porque es como entrar en nosotros mismos, además nada nos puede perturbar, nada nos puede alterar. No hay problemas que no se... Además no escuchas a nadie, porque nadie puede hablar bajo el agua. Entonces tú estás ahí en silencio, nadie te atormenta. Ves cómo los animales, los peces o otras formas de vida acuáticas, pues coexisten allí tranquilamente. A veces es verdad que uno se comen a otro. El tiburón es una amenaza, la ballena, habrá animales que son peligrosos, eso es aparte. Pero la paz que implica vivir en un océano es un poquito lo que Dios nos invita a entrarnos en el silencio nosotros mismos y decir, ya va, haz pausa, pues no puedes seguir con un ritmo de vida tan precipitado. No te sirve, un estilo de vida así no te sirve, no te va a funcionar. Así que, bueno, repito lo que dice el salmista, confía en el Señor, ánimo, arriba, espera en el Señor. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.